Hola a todos y bienvenidos una vez más a Spanish with Kevin. En el video de hoy te voy a contar los orígenes del fútbol en Argentina y por qué es el deporte más amado por los argentinos. El fútbol llegó al país en la segunda mitad del siglo XIX a través del puerto de Buenos Aires de la mano de los inmigrantes británicos que venían buscando una vida mejor. En sus ratos libres, estos inmigrantes jugaban al fútbol con una vejiga de vaca como una pelota y un par de piedras para remarcar los arcos. La construcción del ferrocarril en Argentina impulsó la llegada de más británicos que formaron colonias y fundaron colegios para la educación de sus hijos. En mayo de 1867, los hermanos Thomas y James Hogg publicaron un aviso en el diario The Standard convocando a una reunión para propulsar la práctica del fútbol. Así, el 9 de mayo de 1867 se fundó el primer club de fútbol argentino, el Buenos Aires Football Club, en inglés. El 20 de junio de ese año se jugó el primer partido de fútbol en Argentina, que enfrentó a los blancos contra los colorados en la cancha del Buenos Aires Cricket Club, en los bosques de Palermo. El partido empezó a las 12:30 y terminó 2 horas más tarde con la victoria de los colorados por 4-0. Thomas Hogg, eufórico, declaró que el fútbol era el mejor pasatiempo, el más fácil y el más barato para la juventud de la clase media y para el pueblo. Pero el fútbol no era una disciplina exactamente popular. Lo jugaban los ingleses en sus clubes exclusivos. En 1882 llegó al país quien es considerado el padre del fútbol argentino, el escocés Alexander Watson Hutton. Watson Hutton, nacido en Glasgow y graduado en Humanidades por la Universidad de Edimburgo, vino contratado como director del exclusivo colegio St. Andrews. En este colegio desarrolló la práctica del fútbol y generó un gran interés en los estudiantes, pero su relación con las autoridades se deterioró. Entonces tomó la decisión de irse y fundó el English High School, que fue la base del mítico Alumni Athletic Club, o Alumni, que ganó 10 campeonatos de primera división entre 1900 y 1911. En 1893, Watson Hutton fundó the Argentine Association Football League, que en 1934 cambiaría su nombre a Asociación del Fútbol Argentino. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo es que un deporte de origen exclusivamente inglés se convirtió en algo tan emblemático y representativo para los argentinos? En la primera década del siglo XX comenzó un proceso de popularización del fútbol. Se crearon cientos de clubes, lo que permitió el ingreso de los sectores populares, muchos de ellos trabajadores y descendientes de inmigrantes. El sociólogo argentino Eduardo Archetti analizó cómo la clásica revista deportiva argentina, El Gráfico, desarrolló la teoría de las dos fundaciones del fútbol. La primera fue la Fundación Británica. Hasta 1912 predominaban los jugadores de origen británico, con apellidos como Brown, Weiss, Lett, Radcliffe, Buchanan, Moore, Mack, Leonard, etc. Pero en 1913 Racing Club ganó el campeonato por primera vez sin un solo jugador británico en el equipo. En realidad tenía 3, pero eran secundarios. Ese sería el momento de la segunda fundación, la fundación del fútbol criollo, o sea, argentino, con apellidos italianos y españoles: García, Martínez, Ojaco, Olázar, Chiappe, Calomino, Laforia, Isola, etc. Pero no se trataba solo de una diferencia de origen, sino también de estilo. Los británicos se destacaban por la fuerza, la disciplina y los ideales colectivos, lo que llevaba a un estilo de juego repetitivo, un estilo máquina, industrialmente perfecto. En cambio,
La influencia latina creó un estilo inquieto, menos disciplinado, basado en el esfuerzo personal, la agilidad, la creatividad y la habilidad individual. Frente a la máquina, la respuesta criolla fue el dribbling o gambeta, ese movimiento rápido del cuerpo del jugador para esquivar al contrario. Gambeta es una palabra derivada de la literatura gauchesca, o sea, de los gauchos, y que describe el modo de correr del avestruz. En Inglaterra, el fútbol formaba parte del sistema educativo formal, pero nuestros pibes, o sea, nuestros chicos, no tenían maestros. Aprendieron a jugar en los potreros, espacios urbanos vacíos, de diferentes tamaños, generalmente pequeños y con superficie desnivelada, irregular. Argentina comenzó a exportar a los primeros jugadores a Europa y empezó a ser reconocida internacionalmente por su fútbol. Y el fútbol se convirtió también en el deporte fundamental de la Argentina porque le permitía a la nación expresarse a sí misma a través del equipo nacional. Por un momento, los jugadores tenían que dejar de lado sus intereses privados como jugadores de diferentes equipos para representar a la nación argentina. Es así. Cuando juega Argentina, somos todos argentinos, nos unimos como nación y somos más patriotas que nunca. Pero termina el Mundial o el campeonato que estemos jugando y volvemos a dividirnos por equipos. O, como también decimos en Argentina, cuadros. Alrededor de los clubes se forma una parte muy importante de nuestra identidad. De hecho, desde chicos aprendemos a responder la pregunta ¿de qué cuadro sos? Yo soy de Boca, yo soy de River, yo soy de San Lorenzo, etc. Esta identidad se transmite de padres a hijos. Muchas veces, el mismo día del nacimiento, los padres inscriben a su hijo como socio del club. Los orígenes de los clubes en Argentina son diversos, pero en general podemos clasificarlos en 3 categorías. Asociaciones con fines deportivos de empleados de una empresa, muchas de ellas de origen británico, alumnos y exalumnos de un colegio o universidad y grupitos de chicos o vecinos de un barrio. Y estos clubes eran más que simplemente clubes de fútbol. Los clubes de barrio eran el centro de reunión, de vida social, el tercer espacio por excelencia. Se jugaban otros deportes, se organizaban bailes familiares, muchas veces funcionaba una biblioteca, pero claro, con un énfasis también en la búsqueda de una identidad local a través del fútbol. Cuando los equipos pertenecían al mismo barrio, los conflictos se intensificaban. Se combinaban la competencia y los deseos de ganar con la voluntad de defender el club. Estas rivalidades fuertes, con cierta dosis de violencia por momentos, dieron origen a los llamados clásicos, o sea, los partidos entre los clubes tradicionalmente enemigos. Independiente Racing, San Lorenzo Huracán, Gimnasia Estudiantes, Central Newell's, Belgrano Talleres y el más importante de todos, el superclásico, Boca River. Muy bien amigos, eso es todo por hoy. Díganme en los comentarios qué les pareció este video, si conocían algo de los orígenes del fútbol, si les gusta el fútbol, si tienen algún equipo favorito también, lo que quieran compartir. Si les gustó este video, por favor no se olviden de darle un me gusta y suscríbanse al canal, que eso me ayuda a crecer y a llegar a más estudiantes. Muchas gracias por ver el video, que tengas un gran día, tarde o noche, donde estés, y nos vemos la próxima. Chao.